Según el Censo Habitacional de Guatemala en 2018, aproximadamente el 55% de proyectos residenciales en Guatemala son hechos de mampostería de bloques de concreto. Pero, si somos honestos, no siempre parece que los conceptos básicos de esas estructuras se entienden bien. Técnicamente hablando, el nombre real de esas estructuras es sistemas de muros de corte de mampostería reforzada, o más conocido en Guatemala como sistemas de cajón. Las tipologías estructurales se nombran y se clasifican con base en la manera en la cual resisten cargas laterales, como terremotos o huracanes. Por lo tanto, un sistema de muros de corte se definiría como una estructura que resiste acciones horizontales completamente a través de muros específicamente. Esto no significa que los sistemas de muros de corte no pueden tener otros elementos estructurales como columnas o vigas, sino que no depende de la rigidez de esos otros elementos para resistir cualquier carga horizontal. Las cargas gravitacionales, en cambio, sí pueden ser resistidos por una multitud de elementos estructurales, como losas, vigas, columnas, así como los muros. Siempre se hace una distinción entre el sistema resistente de cargas laterales y el sistema resistente de cargas gravitacionales. Por lo tanto, si nos empezamos a enfocar en el concepto madre de las estructuras de sistemas de muros de corte, podemos empezar a comprender cómo funcionan e incluso cómo empezar a plantearlos. Dado la geometría natural de un muro, largo en una dirección y corto en el otro, su rigidez varía mucho dependiendo de cuál dirección queremos analizar. Si empujáramos un muro dentro de su plano, es decir, paralelo a su dirección largo, probablemente tendríamos que aplicar una fuerza bastante grande para provocar una falla. En realidad, tendríamos que aplicar una fuerza suficientemente grande para que el muro falle específicamente a corte, la cual básicamente significa que tendríamos que cortar el muro, deslizando un lado el mismo con respecto al otro. Si empujáramos el muro fuera de su plano, es decir, en su dirección corto, intuitivamente podemos saber que la fuerza necesaria para hacerlo fallar sería mucho menos a la anterior. La razón por esto es porque ya no tendríamos que cortar el muro para hacerlo fallar, sino que simplemente tendríamos que voltearlo. En este caso, la rigidez y estabilidad del muro depende primordialmente de su resistencia a flexión, no a corte. Ahora, dado que la tipología en cuestión, muros de corte, está literalmente definido por la capacidad a corte de los muros, eso significa que necesitamos colocar muros paralelos a cualquier fuerza lateral que la estructura pueda experimentar. En el caso de terremotos, típicamente se asume que las fuerzas sísmicas se producirán en las direcciones ortogonales X y Y. Como resultado, entonces, para que una estructura de muros de corte sea capaz de resistir sismos, debería tener muros en ambas direcciones. Ahora, seguramente están pensando que eso es un concepto bastante obvio, pero en realidad, cuando se trata de estructuras de más de un nivel, eso se puede volver un poco más complejo. Para considerar un muro como sismo resistente, es decir, uno que ayuda a resistir cargas laterales, debe ser continuo de cimiento a techo. En otras palabras, tienen que poder evacuar sus cargas hacia el suelo. Si un muro del segundo o tercer nivel no se alinea con un muro del nivel inferior, entonces no puede transmitir efectivamente sus cargas hacia abajo. A estos los llamamos muros de transferencia, porque tienen que transferir sus cargas a otro elemento que no sea un muro, como una viga, losa o columna. Típicamente, para evitar ese comportamiento, lo cual no es muy eficiente, simplemente los detallamos como muros tabiques, es decir, muros no estructurales. El problema normalmente surge cuando la mayoría, si no es que todos, de los muros de los niveles superiores quedan en transferencia, dando como resultado segundos o terceros niveles con pocos o ningún muro sismo resistente, haciéndolo difícil clasificar como un sistema de muros de corte. Los muros de transferencia y cómo manejarlos es un tema completamente ajeno a este video, al igual que cómo distribuir los muros para evitar torsión, cómo afecta tener o no una diafragma rígida y por qué reforzamos los muros de mampostería. Y vamos a estar haciendo videos para cada uno de estos temas por si les interesa discutirlo con nosotros. Pero por ahora, nos vemos pronto.